Entonces, estas fueron las palabras de Nairo Quintana a propósito de lo que piensa del Arkea Samsic para el otro año. Hola gente, bienvenidos a www.ciclismocolombiano.com. Este es el mejor sitio para todos los apasionados del ciclismo. Yo soy Andrés Álvarez. Nada, les vengo a hablar de un tema de Nairo Quintana, porque resulta que el corredor colombiano lo entrevistó un medio que se llama El Heraldo. El Heraldo es de Barranquilla. Y allí pues estuvo hablando de varias cosas a propósito del trabajo que está haciendo con diferentes fundaciones, está trabajando con niños, ¿no? Entonces él, al ser un embajador de la UNICEF, pues ha cumplido con este trabajo y además también le recuerda pues el hecho que a él también, o sea, no le tocó una niñez fácil, tampoco la más complicada, de hecho él mismo lo dice, nunca faltó la comida, pero pues hemos visto que en este país infortunadamente hay dramas con la niñez diariamente. Entonces Nairo Quintana pues aporta para que esta situación pueda mejorar y además pues teniéndolo como un gran referente del deporte colombiano y latinoamericano, pues digamos que es mucho más alta la posibilidad que varios niños se fijen en él. Entonces, ¿de qué habló Nairo Quintana en esa entrevista? Pues se refirió más que todo al tema del Arkea Samsic, que qué tal está el equipo, le preguntaron pues cómo ve el Arkea para el 2022, proyecciones y demás, y el colombiano respondió lo siguiente: el trabajo en equipo es muy importante, hoy en día en las carreras el equipo se ha esforzado con grandes corredores, esperemos que en el próximo año la suerte pueda estar mejor para nosotros, porque este año con las lesiones, el COVID, no se pudo sobresalir. Esperamos el otro año estar mucho más fuertes, más cuidados, hacer una gran temporada y tener un gran equipo que me pueda respaldar. Esto según a las declaraciones de hace unas semanas que teníamos de Yvon Ledanois, quien decía que el Arkea Samsic tiene un buen equipo para apoyar a Nairo Quintana y que este pues pueda generar un resultado importante de cara al 2022. Ese resultado importante creo que se puede resumir en un top 5 como mucho, realmente. Es decir, lo mínimo que esperan es un top 5 de Nairo Quintana en una gran vuelta. Evidentemente, pues contando con el hecho que hasta el momento solo está el Tour de Francia en los papeles. Entonces, estas fueron las palabras de Nairo Quintana a propósito de lo que piensa del Arkea Samsic para el otro año. Y seguimos con el hombre de Convita, porque resulta que pues Nairo tiene un amor muy especial por Colombia, le ha dado todo esta tierra y también siempre la pone como parte de sus entrenamientos, aprovechando por supuesto la virtud que tiene estas tierras montañosas para los ciclistas, de ahí que salgan tantas estrellas, tanta promesa, ¿no? Uno de ellos pues Nairo Quintana, que abrió el camino y precisamente de cara al 2022, aunque él ya dijo cuando habló del recorrido del Tour de Francia que el tema de la altitud en Colombia ya no está haciendo tanta diferencia como antes, cuando los europeos no se fijaban tanto en esto. Ahora los europeos hacen muchísimas concentraciones en altura y digamos que esta diferencia ya no es tanta. Sin embargo, Colombia sigue siendo un territorio excelente pues para prepararse. ¿Dónde estuvo Nairo Quintana? Bueno, él subió una historia entrenando en Motavita y esto fue lo que dijo. Aquí por encima de las nubes, a unos 3.300 metros de altitud, seguimos nuestro entrenamiento, nuestra preparación. Una subida muy dura desde Tunja, subiendo por Motavita, Boyacá. Aquí estamos entrenando fuerte, madrugándole al sol. Bien muchachos, seguimos entonces con noticias de Duván Bobadilla, el corredor del Team Herrera Sport, quien fue la gran revelación en el clásico RCN más reciente, ¿no? Y es que pues allí el corredor del Herrera Sport no tenía el mejor equipo, pero supo destacar en los puertos más importantes de esta competencia. Esto pues le ha permitido poder estar en el radar tanto de la prensa como de los aficionados. Recordemos que él es de Soacha, pues tiene una gran proyección, todavía no se sabe de temas de equipos internacionalmente hablando, pero lo que sí se sabe es que parte como favorito para la vuelta a Chiriquí. Entonces, esta vuelta a Chiriquí se realiza en Panamá. Ya ha pasado pues por su edición número 40, va a ser del 24 al 28 de noviembre y serán 419,5 kilómetros entre esas jornadas.
todas maneras, es importante pues aclarar que va a haber una contrarreloj por equipos y también tendrá una contrarreloj individual. Así que va a ser bastante exigente para las capacidades de Duván Bobadilla. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que la Vuelta a Chiriquí lo pone como favorito. Entonces estuvieron hablando de Duván y lo ponen como uno de los favoritos a ganar esta competencia. Y si lo hace, yo creo que sería la confirmación de lo que hizo en el clásico RCN y de esa manera podría dar el paso a nivel internacional. Entonces, esas fueron las palabras en rueda de prensa sobre Duván. Bueno, Frank, vamos a conversar con el protagonista, la revelación del clásico RCN, el conquistador del Alto de Letra del 2021, Duván Bobadilla. Es un honor tenerte aquí en la provincia de Chiriquí. Séptimo en el clásico RCN, una revelación en sí. Viene con el Team Herrera Sport desde Colombia. Antes que todo, para que saludes, estamos... Profe, antes de que del saludo de Duván conversamos aquí, Duván estuvo en el Tour de Panamá. Ah, sí. Este año precisamente. Bueno, y Daniel Felipe Martínez habló con el hijo de Mario Sabato, Rodrigo Sabato, pues que también se está metiendo en el tema del ciclismo y pues evidentemente ha tenido la oportunidad de hablar con diferentes ciclistas cuando estuvo en el Giro de Rigo. Entonces, por ejemplo, ya veíamos una entrevista a Sergio Higuita y ahora el turno es para Daniel Felipe Martínez, que confesó pues primero dos cosas bastante interesantes. La primera que dijo fue que pues considera a Tadej Pogačar como el mejor ciclista actualmente, es decir, no hay nada que hacer, es el mejor, es casi imbatible. Ya sabemos pues que comparte la opinión de muchos otros ciclistas pues que ven en el corredor esloveno como un gran reto para la próxima temporada, y también un poco de preocupación pues evidentemente porque casi que no va a dejar oportunidad para que haya victorias. Bueno, eso parece que en el 2021 fue así. En el 2022 vamos a ver si sigue la misma tendencia, pero aún más importante es que en esta misma entrevista que le hace Rodrigo Sabato, pues él le pregunta: ¿crees que estás capacitado como para liderar el Team Ineos? ¿Crees que ya puedes ser líder del equipo? Y esta es una pregunta que muchos se han hecho precisamente pues por lo que demostró en un Giro de Italia, y es que apenas siendo un gregario de Egan Bernal pues pudo obtener un quinto lugar bastante importante. Entonces, al ser gregario y conseguir esta ubicación, da para pensar que puede ser líder para una grande. Entonces, antes de decir la respuesta del corredor del equipo británico, me gustaría saber si ustedes consideran que Daniel Felipe Martínez puede ser líder del Ineos en una gran vuelta. Entonces, es difícil, obviamente es muy complicado porque pues hay corredores de allá de Egan Bernal, Richard Carapaz, Adam Yates, Geraint Thomas, Tao, entre otros. Pero digamos que si se llega a dar la oportunidad de que el Team Ineos lo pueda poner como líder en alguna de sus carreras, ¿ustedes consideran que Daniel Felipe Martínez tiene la capacidad como para ser líder de una escuadra tan grande y tan fuerte como el Ineos? Esa es la pregunta que yo les dejo. Mi respuesta es sí, creo que tiene la capacidad de hacerlo, específicamente porque se defiende muy bien en contrarreloj, también se defiende muy bien en la montaña. Antes de pasar al Ineos Grenadiers con el IF Education Nippo, pues pudo sostenerle en la Criterium de Dauphiné un ritmo a Primož Roglič. Digamos que evidentemente al final lo superaba, pero Dani pudo sostener, no perdió tanto tiempo durante esas jornadas, ¿vale? Eso fue en un Criterium de Dauphiné del 2020, donde al final Primož Roglič terminaría cayéndose y donde Daniel Felipe Martínez terminaría campeón. En ese mismo Criterium también estuvo Tadej Pogačar. Entonces yo creo que con un poco más de confianza, con un poco más de trabajo en la contrarreloj y afinando algunos detalles de cara a la montaña, Daniel Felipe Martínez podría ser un candidato muy bueno para liderar el Ineos. Entonces, ya retomando con la entrevista de Rodri Sabato, ¿qué dijo el corredor de Soacha? El corredor de Soacha, de manera pues bastante radical y contundente, dijo sí. Y pues ahí ya pasaron a la otra pregunta, pero la respuesta queda. Parece que sí se siente capacitado como para liderar al Ineos Grenadiers en una grande. Es muy complicado
que se la den de cara a la próxima temporada, a sabiendas que Egan Bernal pues estará dedicado al Tour de Francia y a sabiendas que muy posiblemente Richard Carapaz estará en el Giro de Italia. No sé si inclusive un coliderato, pero si Egan Bernal llega a ir al Tour de Francia, hay que pensar en Daniel Felipe Martínez como el gregario de lujo que lo pudo ayudar en el Giro de Italia. Entonces, si va al Tour de Francia, pues va a ir como en calidad de gregario. Entonces, es complicado, pero yo creo que Daniel Felipe Martínez merecería una oportunidad como para ser líder del Ineos Grenadier. Muchachos, y finalizamos entonces con una infortunada noticia que resulta que pues se reportó, ¿no?, el fallecimiento de Luis Díaz, uno de los, pues de Luis Hernán Díaz Villegas, conocido como la Bala colombiana, que fue pues una gran figura del ciclismo en los años 70. De hecho, pues estuvo junto a grandes como Álvaro Pachón, como Martín Emilio Cochise Rodríguez, entre otros. Hay que hablar de los títulos que consiguió Díaz durante su carrera como profesional. Por ejemplo, la persecución individual en los Juegos Bolivarianos de 1970 y Centroamericanos del Caribe de 1974. Fue campeón nacional de ruta en 1973 y centroamericano en 1974, y también 2 títulos de la Vuelta al Valle del año 1973 y del 76, y múltiples podios como campeón de metas volantes y ganador de etapas del clásico RCN. Entonces, pues para su familia, nuestras condolencias y paz en la tumba de este grande del ciclismo colombiano. Bien, muchachos, recuerden que todas las noticias, curiosidades, análisis, opiniones, entre otras muchas cosas, las pueden encontrar en nuestro portal www.ciclismocolombiano.com. Yo soy Andrés Álvarez y seguiremos hablando del deporte más bonito del mundo, el ciclismo. Chao, chao.